Ahora el uso de la tribuna al senador Mario Delgado Carrillo para referirse a este proyecto de decreto a favor de él. Gracias, con su venia, presidente, compañeros, compañeras. Pues a mí me parece una buena noticia que en este Senado de la República estemos hablando de desarrollo económico. El desarrollo económico es el niño huérfano de la economía mexicana. Nadie se quiere hacer responsable del mismo. En los últimos años, por lo menos en las últimas 3 décadas, los gobiernos han asumido como su mayor responsabilidad mantener los balances fiscales, mantener estable su caja a cualquier costo. Los últimos 30 años lo que ha prevalecido en México es, como objetivo máximo del gobierno, mantener finanzas públicas sanas, incluso a costa de tener una economía muerta. Ya se ha dicho aquí, no quiero repetir, se dice que no se quiere hablar de ideología, pero hay una ideología detrás de ello, que es renunciar al papel del Estado como promotor de la actividad económica. Y eso ha venido ocurriendo en las últimas 3 décadas. Y lo voy a decir con más detalle, el error que comete esta iniciativa, que tiene un buen propósito, es justamente en ese sentido, en esta idea falsa de pensar que siempre, en toda circunstancia, el privado es un mejor administrador que el público. ¿Por qué no crecemos en México? Esa es la pregunta que no ha tenido respuesta durante muchos años. De entrada, porque no ha sido prioridad de los gobiernos. Hace apenas un par de días vino aquí el gobernador del Banco de México a presentarnos cifras maravillosas de un país pues que parece muy ajeno a lo que piensa la mayoría de la población, donde el gobernador del Banco de México viene y se dice satisfecho con lo que ha logrado. Por otro lado, vemos a las autoridades hacendarias que presumen y presentan sus números de finanzas públicas como exitosos, disminuyen la importancia que tiene la deuda pública y se dice que tenemos finanzas públicas estables. Pero el crecimiento económico nadie habla y tenemos un promedio desastroso, menos de 2.5% en 3 décadas, que ha polarizado el ingreso y ha empobrecido a la mayoría. Si comparamos entre países, recientemente tenemos la aportación de investigadores que dicen son las instituciones lo que explica la diferencia entre el desarrollo de unos países y otros, por qué crecen unos y otros no. Pero otro economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, pone en duda esa tesis cuando se trata de comparar al interior de un país, donde hay brechas de productividad, donde hay brechas de crecimiento económico, de ingreso, cuando en un país pues se tiene el mismo marco institucional, el mismo marco legal, el mismo tipo de cambio, condiciones macroeconómicas, sistema financiero, y hay enormes diferencias regionales. Entonces ahí es donde se agota el análisis institucional y tenemos que ir a un análisis distinto. Es una buena idea lo que se está planteando el día de hoy. Ya se ha dicho aquí que es un instrumento, finalmente es un instrumento de desarrollo económico utilizado en muchos otros países. Se decía aquí hay más de 3,000 casos en el mundo, pero también hay que decir que casos que podamos decir que son exitosos al 100% son aproximadamente 50.
Si el margen de error, el margen de que no tengan éxito es muy alto y hay que poner mucha atención en aquellos casos que no han dado resultado. Me parece que esta iniciativa es a contrapelo del gobierno federal. Yo no estoy seguro que le guste mucho esta iniciativa al gobierno, porque lo que hemos visto en esta administración es la retirada en los números, la retirada del Estado como promotor de la actividad económica. Tenemos en este año la inversión pública medida como porcentaje del PIB más baja desde los años 20. No teníamos una cifra tan baja registrada desde antes incluso de Ávila Camacho. Si ningún gobierno había invertido tan poco desde los años 20 a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está renunciando a su papel de promotor de la actividad económica. Y una zona económica especial va a requerir de inversiones importantes. ¿Va a ser eficaz las zonas económicas especiales si el gobierno renuncia a la inversión pública? Difícilmente se va a lograr. Lo que yo pongo en duda de esta iniciativa es la participación del privado como administrador. Tenemos casos de intervención de una especie de zona económica especial, como aquí se mencionó, las administradas por Fonatur, muy exitosas. No sé si los incentivos que va a tener el privado por tener sus utilidades van a coincidir con la utilidad pública. El darle a un privado la posibilidad de que tenga una concesión de un espacio en territorio nacional, conseguido a lo mejor a través de una expropiación, que ya sabemos que siempre eso genera muchos problemas, donde habrá incentivos fiscales, donde habrá compromisos de inversión pública, donde tendrá beneficios también en materia aduanal, donde ellos podrán tener sus propias tarifas en la gestión con los inversionistas, podría provocar incentivos perversos y no generar un beneficio público como se está o como se pretende lograr. Creo que deberíamos modificar eso y obligar a que fuera una instancia pública, muy auditada, pero muy cerca también de los empresarios. ¿Qué podría hacer el privado en una zona económica especial que participara dentro de esta administración? Pues aprovechemos las ventajas que tienen los privados, que es la de hacer negocios. Entonces, la gestión de las inversiones la podría hacer perfectamente los privados porque tiene ventajas comparativas sobre el gobierno. Pero el gobierno tiene siempre ventajas comparativas en la oferta de servicios públicos sobre el privado. Entonces creo que ahí hay una mala combinación que pudiera generar incentivos perversos que no nos llevaran al objetivo. Y hay que ser muy claros en una cosa: los beneficios fiscales que se están dando, sin duda, son útiles para atraer inversión. ¿Por qué no hay industrias de alto valor agregado en las zonas pobres del país? Pues porque no les resulta rentable, no hay el entorno para la inversión. Por eso se requiere la participación del Estado. Sin duda que no van a cambiar las condiciones de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán y tantos otros estados en pobreza sin la intervención estatal. Pero aquí la paradoja es que mientras el gobierno retira su presupuesto de la inversión pública, entonces ahora abre las zonas económicas especiales, pero le va a dar la concesión a un privado. Otra vez la misma lógica detrás. El Estado se retira y le deja al privado la actividad de la promoción económica. Yo pongo en duda el resultado de eso. Yo pongo en duda que vaya a ocurrir esto. El sacrificio en el tema fiscal vale la pena si se generan empleos, vale la pena si se genera actividad económica, si se generan cadenas productivas, si se atrae capital humano mejor capacitado que después tenga un impacto en la población local. Pero valdría la pena que hiciéramos una innovación en esta ley. ¿Cómo garantizar que los beneficios fiscales que van a tener las empresas que van a hacer las inversiones y por lo tanto van a aumentar su tasa de retorno, cómo garantizar que regrese
un porcentaje a los trabajadores, que no se repita el fenómeno de la maquila, Permítame, que lo seguimos, senador. estoy a punto de terminar. Permítame, es que la senadora... ok, concluya, senador. Que no se repita el fenómeno de la maquila, donde se sigue presumiendo como un caso de éxito inversiones en la maquiladora, cuando los empleados de las maquiladoras tienen sueldos de miseria y provocan fenómenos como el de Ciudad Juárez, que años después tienen un impacto social muy grave. Entonces, los beneficios fiscales, la mayor tasa de rentabilidad tendría que pactarse para que los trabajadores tengan ingresos por encima del promedio de la región, y entonces sí tener un impacto en la reducción de la pobreza. Pero si esto no se pone como obligación, por supuesto que las empresas van a ir a maximizar sus utilidades, y eso lo van a lograr mediante la reducción de costos. Se pone otro ejemplo, el de la industria automotriz. Tal vez somos ya el cuarto fabricante de automóviles en el mundo, pero el valor agregado de nuestro país es menos del 4%, y ese 4% son los salarios de los trabajadores que trabajan ahí, y que son salarios también muy bajos. Tenemos que romper ese paradigma, que el gran atractivo de estas zonas no sean los bajos salarios. Si va a haber beneficios fiscales transitorios, aseguremos que una parte de esa rentabilidad extra vaya a los trabajadores, y entonces sí empecemos a cambiar las condiciones del entorno. También las zonas de influencia van a requerir gran inversión pública. Un entorno que atraiga la inversión tiene que ver también con las condiciones de vida de sus trabajadores. Se van a requerir servicios públicos a buena escala, a muy buena medida, buena calidad, en todas las zonas de influencia, porque para que una empresa decida moverse a un lugar u otro, también va a evaluar las condiciones de vida de sus trabajadores, y eso pues va a quedar en la zona de influencia, no va a quedar dentro de la zona económica especial, y esa planeación tendría que llevarse a cabo. Por último, vamos a hacer varias propuestas encaminadas principalmente a que no se ponga la posibilidad de que haya un administrador privado, que sea un administrador público, que se cree en estas zonas con estas ventajas, pero que no metamos ahí el riesgo de que ocurra una perversión y finalmente no lleguemos al objetivo esperado. En ese sentido van a ir nuestras reservas. Senador. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sansores. Por favor. Bueno, aprovecho para hacer una reflexión al compañero, porque me queda la duda si va a votar a favor o en contra, porque todos sus argumentos es para que los vote en contra, a menos que todavía crea en los Reyes Magos. Lo que tú dices es exacto. El gobierno abdicó de su atribución de ser, es una atribución constitucional de ser quien planee el desarrollo del país. Eso es un hecho, y ya para empezar tendríamos que tener prendidas los focos rojos. Esto de los administradores. Senadora, ¿va a hacer usted una pregunta al senador? ¿Es larga mi pregunta? ¿Que hay inconveniente? Esto de los administradores y sobre todo, pues lo que... Senador Mario Delgado, ¿autoriza responder la pregunta? Por eso le pregunto a usted si autoriza. Adelante. ¿Tú crees verdaderamente que los administradores van a cambiar su mentalidad de venir a explotar aquí al país y que van a traer inversiones? No, ellos se van a aprovechar de la infraestructura que aquí existe, tienen capacidad para pedir créditos y lo van a aprovechar, y pueden contratar a un extranjero, a un mexicano, a quien se le pegue la gana, y pueden contratar el crédito aquí en México o en otro país. ¿Crees que va a haber esta inversión que estamos esperando? Yo creo que es una manera de terminar, de rematar a México, y me gustaría que si tú tienes otra visión, ¿en qué te basas para pensar que efectivamente ellos vienen aquí con recursos? ¿Por qué no se fueron a las zonas portuarias donde ya hay infraestructura? Si querían inversión y desarrollo económico del sur, ¿por qué no se fueron a Tlapa? ¿Por qué no se fueron al Mezquital o a las zonas que verdaderamente están en la pobreza?
si no es para no distribuir acabar con la pobreza, sino para concentrar más riqueza? ¿Y no crees que esta iniciativa viene del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, como dijo el senador Bartlett? Porque ellos la presentaron el 29 de septiembre y se dieron el gusto de hacer esta presentación ante los medios empresariales y reconocer que ellos entrenaron al señor Videgaray y hicieron varios talleres con Banobras. Ojalá que tu respuesta nos lleve a la verdad. Me pide demasiado, senadora. Yo trataré de dar mi opinión, pero que nos lleve a la verdad, no aspiro a ello. Pero, a ver, ¿por qué una empresa decide ponerse en un lugar y no en otro? Por su tasa de retorno. La empresa se dedica a tener ganancias, a tener utilidades, pero eso ya lo sabemos nosotros. Es decir, el gobierno sabe que la empresa busca rentabilidad. ¿Por qué es la intervención estatal? Justamente para que en sectores donde no iría la inversión se cambie esa tasa de rentabilidad y entonces sí vayan al lugar que queremos que se generen externalidades positivas por esa inversión. Pero si no se ponen reglas para que eso ocurra, eso no va a ocurrir. Ejemplo, pues el caso de las maquilas. Sí, presumimos en los números agregados las exportaciones mexicanas y el caso de la maquila, pero el beneficio social no lo vemos. Podemos tener el registro de empleos, pero son empleos precarios, además con el costo social que ya vimos en Ciudad Juárez, que no quisiera mencionar aquí. Lo que yo pongo en duda es al administrador privado. Se dice, a ver, vamos a hacer esta zona, a lo mejor con una expropiación bastante agresiva, como normalmente se acostumbra en este país, y se le da la concesión a un privado. El gobierno se pone obligaciones de inversión pública, el gobierno se pone obligaciones de dar beneficios fiscales dentro de esa zona, de dar beneficios en el tema de aduana, de generar un entorno incluso sobre formación de capital humano, que esa es una aportación muy buena que hizo el grupo parlamentario del PRD de esta iniciativa, pero va a haber un administrador privado que va a sacar ventaja de todo ello, que es quien va a hacer la gestión con las empresas para que vengan, y eso evidentemente tiene un valor. Y además va a poder fijar esas tarifas y la ganancia que le da al Estado realmente es marginal. ¿Por qué no es una empresa pública con un nivel de auditoría y fiscalización muy amplia? ¿Y dónde se tomen las decisiones? ¿Cómo se hace la gestión de las inversiones fuera? Pues así lo tendría que ser un privado, porque ellos tienen ventajas comparativas en ello. Pero no puede ser esto pensado como un gran negocio, como un negocio donde un administrador privado va a generar esa zona económica especial, porque ya sabemos bajo qué incentivos actúa. Entonces creo que el modelo es acertado, creo que debería limitarse mucho más la participación del administrador privado, creo que no debería ser un administrador privado, me parece que el consejo técnico debería ser mucho más rico, no puede ser que haya 3 cámaras. Debería de haber por lo menos 15 cámaras, porque el desarrollo económico lo genera la diversificación, no la especialización nada más. Si tenemos a 3 cámaras en una zona, pues van a ser las cámaras predominantes en esa zona. Y lo que queremos es que hayan empresas nuevas que sean de una actividad distinta a la que tradicionalmente se desarrolla ahí. Entonces tendrían que venir cámaras empresariales de actividades que normalmente no se desarrollan en esa zona. Creo que ahí habría que ampliar el espacio en el Consejo Técnico para otras cámaras y darles mayor atribución para que entre ellos hicieran el programa de desarrollo económico. ¿Por qué yo voy a votar a favor? ¿Y por qué voy a votar a favor? Porque nos mete en una discusión distinta, que es la del desarrollo económico, que no este gobierno y varios se habían negado a dar. Pero vamos a hacer la propuesta de que limitemos la participación de ese privado. Lo que distorsiona para mí este modelo es que haya un concesionario privado. ¿Por qué? Porque detrás está la idea que domina en este gobierno de que siempre el privado es mejor administrador que el gobierno. Y eso me parece que es erróneo. Es una cuestión de incentivos, es una cuestión de reglas que deberían modificarse. Que no se plantee como un negocio, porque ya sabes lo que hace este gobierno cuando hay posibilidades de hacer negocio. Gracias, senador.